Bueno, ¿qué tal, Xinte Rural? Un día más, estamos aquí, hoy tocó la huerta. Dios, aquí es siempre igual, todos los días hay algo que hacer, no da tiempo a aburrirse. Hoy vamos a aprovechar para arrendar un poco el cebollín. ¿Sabéis lo que es arrendar? Y es limpiar un poco la tierra, ir quitándolo alrededor, hablando un poco el cebollín. Y si hay alguna broza como esta, así todos los hierbas males hay que ir quitándoles. Para que salgan a más lo que nos interesa. Para que crezcan las cebollas y de estos días está de llover y ahora que bien bueno y seca, antes de que endurezca la tierra, hay que quitar las hierbas males y ablandar un poco la tierra. Para que vaya creciendo la cebolla un poco más a gusto. Entonces hay que ir limpiando todo lo que hay alrededor. Deshaciendo un poco la tierra para que no endurezca mucho, para que crezca bien. Este es la tirina cebollín. Esto vamos haciendo así poco a poco. Así que nada, todo este cacho ya lo tengo, todo este cacho, ya dame esta esquina de acá. Las patates tempranas, qué guapes están ya, tan hermosas. 4 patates muy guapo. Y este otro, atantamiento de saliendo, fue los que se vemos un poco más tarde. Y este otro cachín también. Y me he dejado aquí un poco para poner unos cebollinos más, pero pondrélos ahora estos días en este menguante, porque llovió tanto que no los pudimos poner. Entonces nada, hay que ir poco a poco. Y así, voy a deciros un secreto que a mí contómelo mi abuelo, de cómo planto yo el cebollín. Sabrá más gente igual que yo, no digo que no, pero aquí como nadie cuenta nada, yo voy a contároslo porque a mí contómoslo mi abuelo. Nosotros las cebollas siempre les ponemos donde pusimos les patates. Por ejemplo, el año pasado también aquí les patates, y este año pongo en este cuadro les cebollas. Y para el año que viene voy a poner cebollas o están les patates, para este otro cuadro, o en aquel debajo, en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque nosotros al cebollín yo nunca he hecho cucho, nunca abonamos. Sembramos en lo que está abonado del año anterior de los patates. Como los patates tienen cucho bastante que está abonado, entonces ponemos el cebollín aquí, sin echar cucho. Pero que esté la tierra abonada de otro año anterior, porque mi abuelo siempre decía que echando el cucho al cebollín que lo quemaba y que salían cebollas más ruines. Así que yo fágalo como toda la vida lo hizo él y siempre se nos dieron bien las cebollas. Así que yo sigo con las tradiciones. Bueno, rurales, lo dicho, caza, pesca y naturaleza.